Bienvenidos y bienvenidos a mi podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre el sueño infantil, la crianza, la educación, la maternidad, la disciplina, la pareja, la salud mental. Aquí hablamos de todo un poco, por eso no dudes en pasar por mis otros podcasts para ver si hay algo que te interesa y te puede ayudar en esta etapa en la que te encuentras. En el podcast anterior hablamos sobre la educación y el sistema escolar acá en Estados Unidos, público y las escuelas charters. Nos fuimos con las escuelas públicas y las escuelas charters, explicando muy abiertamente y como muy de manera integral qué es, cómo se maneja, cómo tienes tú que empezar a buscar, cuáles son los criterios que tienes que tener para empezar a buscar una escuela, qué significa la zonificación, de cuándo a cuándo son las edades y los tipos de escuela, entre otros. En el podcast de hoy vamos a conversar sobre las escuelas privadas. En el podcast anterior les comenté que yo iba a hablar sobre privado y homeschooling, pero decidí separarlo porque son dos dimensiones completamente diferentes. Si bien es el mismo campo, son diferentes. Entonces, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aporte que tú quieras sugerir y compartir a mí y a mi comunidad, por favor déjalo en los comentarios. Créeme que estarás ayudando a miles de mamás, las que están ahorita y las que están por venir en el futuro, a investigar sobre este tema y a querer tener como que una asesoría o una idea relevante a esto que es tan importante para nosotros como lo es la educación de nuestros pequeños humanos. Ok, entonces vamos de lleno con el tema. Hablemos sobre las escuelas privadas. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo es la dinámica de las inscripciones? ¿Cómo es el tema de las listas de espera en caso de que la escuela que tú quieras esté full, etcétera? ¿Cómo es el tema de la prueba de admisión? ¿Existen pruebas de admisión en las escuelas privadas? ¿Cómo son las entrevistas con los padres? La dinámica es muy distinta a las escuelas públicas. Fíjense, yo personalmente de esto sí tengo, digamos que conocimiento bastante vivencial, porque mis dos hijos van a escuelas públicas. En el caso de mi hijo mayor, él va a una escuela grande que va desde kinder hasta bachillerato. Y en el caso de Miranda, ella va a una escuela pública que va desde prematernal, o sea, como desde bebecitos hasta primer grado. Ahora bien, quizás en el caso de mi hijo fue lo más tedioso intentar conseguir una escuela para él, porque bueno, es nuestro primer hijo y la verdad es que era la primera vez para nosotros inscribir a nuestro pequeño niño en una escuela. Les confieso que duramos aproximadamente un año haciendo tours, un año buscando escuelas, un año buscando opciones. Pagamos varias inscripciones que al final desechamos y bueno, perdimos esa plata, pero no importaba porque pues era mucho más importante para nosotros dar y conseguir con la escuela ideal, tanto para nuestro hijo como para nosotros como familia, que pues simplemente perder $80, $100, $200 de inscripción. Ahora bien, ¿cuál es la dinámica con las escuelas públicas y por qué son tan distintas a las escuelas privadas? Lo primero que hay que señalar y que hay que entender es que, pues, como lo dice la palabra, la escuela privada, es financiada por entes privados. La vasta mayoría simplemente es como un consorcio, como un montón de socios que se asocian y construyen una escuela, personas que tienen afinidad filosófica, personas de mucho dinero que tienen afinidad tanto a nivel de valores, tanto a nivel de cultura, y entonces allí nace el tema de comprar un terreno y construir una escuela como tú quieras. Entonces, están enfocadas en lo tecnológico, están enfocadas en enseñar a los niños, darle herramientas para que aprendan otras materias que nunca se van a ver en las escuelas públicas por temas económicos, por falta de recursos. Tienen laboratorios más increíbles, tienen profesores. Hablemos eso como diferencia principal, que los profesores de las escuelas privadas son distintos a los de las escuelas públicas. Fíjense,
Para tú ser profesor de una escuela pública, pues obviamente tienes que haber estudiado, tener una carrera en educación o tener la certificación en educación pertinente para el estado en el que la persona se haya certificado y así poder dar clases. Mientras que lo más común que ocurre en las escuelas privadas es que se buscan expertos retirados en su área. No necesariamente tienes que tener la certificación, simplemente ser un experto en lo que tú des. Un ex físico, una ex matemática de, no sé, analítica de petróleo, un ex militar retirado. O sea, siempre son personas con una capacitación y como con un repertorio y un currículo muy rico, que se les hace un contrato y pues las personas deciden, ¿no? Como que, bueno, sí, le voy a dedicar mis últimos 20 años de trabajo a dar clases en una escuela privada. En teoría, las escuelas privadas pues pagan muy bien, pero pagan muy bien también porque son contratos, digamos que independientes. Los profesores en las escuelas privadas tú los puedes despedir. Simplemente dices, mira, esta persona no dio la talla, esta persona no va con nuestra cultura o simplemente, ya se te acabó el contrato y sacan a la persona y meten a alguien más pertinente. O sea, todos los profesores están al tanto de que pueden ser despedidos y que tienen que mantener su ejecución, la ejecución de su carrera y la ejecución de su materia, pues impecable, porque eres reemplazable. Y eso es una mentalidad muy capitalista en el sentido de que sí, o sea, tú tienes que dar lo mejor de ti porque eres reemplazable, cualquier persona puede venir después de ti y pues, o sea, acá solamente queremos excelencia, no queremos mediocridad, queremos simplemente contratar los mejores de los mejores. Mientras que en las escuelas públicas eso no es así, la historia no es así. Cuando un profesor no se está desenvolviendo como debe, cuando un profesor no está dando la talla, cuando un profesor no es bueno, lo que generalmente hacen es reubicarlo. Es raro que despidan a un profesor, o sea, tiene que ser una ofensa mayor para que despidan al profesor mediocre. Entonces, eso es una de las cosas que muchas personas salidas del sistema educativo público se quejan de que no, chama, mis profesores eran súper mediocres, eran súper desanimados, eran súper desmotivados, porque es bien sabido que los profesores de educación pública no les pagan bien. Ganan 3 veces menos de lo que necesitan para vivir, entonces siempre hay como que una mediocridad agregada y además de que se les nota, ¿no? O sea, un profesor de educación pública es simplemente un profesor de la materia que escogió o del grado que escogió, mientras que los de educación privada, como son generalmente ex profesionales en sus áreas, tienen máster, tienen doctorados, tienen doble doctorado y cosas por el estilo. Entonces, la calidad de los profesores es quizás una de las primeras cosas a resaltar entre las escuelas privadas y las escuelas públicas. No con esto quiero desacreditar a los muy buenos profesores que se encuentran en el área de la educación pública, porque por supuesto que existen y gracias a ellos los niños tienen una mejor educación y un mejor futuro. Lo siguiente más importante a resaltar entre las escuelas públicas y las escuelas privadas es el tamaño del salón. Es quizás una de también las cosas más importantes, que es que las escuelas privadas tienden a tener salones mucho más pequeños, casi la mitad más pequeños que las escuelas públicas. Una escuela privada tiene un salón de un tamaño de unos 10-15 niños, mientras que una escuela pública, dependiendo del distrito, dependiendo de la zona y dependiendo de la población, de si es muy densa, puede tener entre 25 a 30 a 32 niños en un salón. ¿Qué pasa con esta situación? Es mucho más fácil controlar las crisis, controlar los problemas, controlar el problema de bullying, controlar los problemas de aprendizaje que puedan tener ciertos grupos y ciertos tipos de niños en salones más pequeños. La proporción niño-estudiante es mucho más estrecha en las escuelas privadas, es decir, por cada 10 niños hay 2 maestras, mientras que en las escuelas públicas, como les dije, por cada 20, 25, 30 niños hay una maestra, a veces 2, no siempre es así, depende. Entonces eso genera también preocupación
porque las maestras, cuando el salón es demasiado grande, se centran en los niños del medio, en los niños que son promedio, los niños que no salen ni bien ni mal, los niños que simplemente están ahí dándola, y se olvidan de los que son demasiado inteligentes y que necesitan desafíos, y se olvidan de no se olvidan, pero no tienen tanta capacidad para los que tienen problemas de aprendizaje y problemas de llevar el ritmo de los otros. Entonces al final todos se ven afectados, tanto los que son muy inteligentes, tanto los que están en el medio, como los que están en la última punta, porque no reciben el 100%, no reciben el mejor porcentaje de sus profesores. Entonces eso es otra diferencia de por qué se cree, ¿no? Se siente que las escuelas privadas tienen un mejor control sobre la cantidad de niños y la proporción de la educación y de la atención que pueden ofrecer a cada individuo. De hecho, es bien sabido que en las escuelas privadas se registran mucho menos episodios de bullying y obviamente episodios de tiroteos masivos. De hecho, hay casi que 0 tiroteo masivo en las escuelas privadas porque hay más control de la población, hay mucha más conversación, las relaciones son mucho más estrechas, los padres están obligados a interactuar los unos con los otros. Se supone que si tú eres un papá que estás haciendo un esfuerzo para mandar a tu chamo a una escuela privada, quiere decir que tú tienes un buen trabajo, que tienes un buen conocimiento de que, hey, tengo que estar presente en la escuela, tengo que hablar con los maestros porque a mi niño lo pueden expulsar, etcétera. ¿Me entiendes? Hay como que un valor agregado de parte de la comunidad de padres de que, hey, tenemos que hacerlo bien, ¿ok? Tenemos que hacerlo bien porque nuestro hijo tiene que hacerlo bien para permanecer acá. ¿Cómo son los temas de la admisión de un estudiante en una escuela privada? Bueno, lo principal es que tú tienes que saber, los padres tenemos que saber que tú puedes costear esa escuela. Hablemos de precio, que esa es una de las cosas que la gente más quiere saber. El costo promedio de un niño en una escuela privada acá en todo Estados Unidos, esto me lo está diciendo Google como que muy genérico, en todos los estados, en los 50 estados que están acá, es de aproximadamente $12,700. Está, digamos que elementary y middle school, que vendría siendo como que primaria y ciclo diversificado, como que de séptimo a noveno. Google dice que es entre $12,700 y $11,790 por año. Esto quiere decir que serían como $1,000 y pico al mes que vas a gastar en la educación del chamo. Esto no incluye los uniformes, esto no incluye el transporte que vas a gastar, porque algo que es muy común en las escuelas privadas es que no ofrecen el servicio de autobús. O sea, no va a venir nadie a buscarte el niño. Generalmente tú tienes que saber que tienes que cuadrar, llevar al niño y buscar al niño todos los días. Ahora bien, para high school, en high school tiende a aumentar, porque los niños de high school requieren más cosas, requieren equipo deportivo, requieren más juegos, o sea que tienen que transportarlos. Sí, generalmente las escuelas privadas tienen un autobús que lo utilizan solamente para transportar a los niños, para jugar con otras escuelas, trabajos de campo, viajes de recreacionales, etc. El costo para high school es de $16,000. En algunos lugares podría ser $29,000, o sea, depende de la escuela que estás escogiendo, lo cual pues lo sube a, no sé, casi $2,000 al mes por niño en la escuela. Entonces ahí nos damos cuenta inmediatamente que es muy costoso mandar a niños a escuelas privadas en Estados Unidos. La vasta mayoría de los estadounidenses no mandan a sus hijos a escuelas privadas. Es bastante inusual que como que una población entera mande a sus hijos a privada. No es lo común, mientras que en Latinoamérica es muy común que los niños vayan a privada en vez de las escuelas públicas. Acá no es así, acá es al revés. Porque como les expliqué en el podcast anterior, las escuelas públicas acá en Estados Unidos son muy buenas. Las que tienen un muy buen rating de 6, 7, digamos que de 7, 8, 9, 10 en adelante son muy buenas. Entonces ahí tú entras
como persona que vive en Estados Unidos, como alguien que vive en Estados Unidos, tú entras en una discordia de debería yo invertir en comprar una casa en un mejor vecindario y tener una muy buena casa para la niñez de mis hijos, con tal de que ellos vayan a una escuela buena, pero es una escuela pública de la cual siempre va a depender del gobierno, siempre va a depender del currículo que el gobierno te imponga y de las cosas que, bueno, los profesores de escuela pública enfrentan, ¿ok? O prefiero estar en una casa normal y poder costear, mandar a mi hijo a una escuela privada, porque para mí es más importante la educación que él reciba en este momento. Esa es exactamente la decisión que mi esposo y yo tomamos como familia. Nosotros vivimos en una casa muy normalita, muy vieja, que bueno, le hacemos reparaciones todo el tiempo. O sea, hay que remodelarla, remodelaciones. Le falta muchísimo, hay que quitar alfombra, hay que cambiar pisos, hay que remodelar uno que otro baño, etc. Pero vivimos en una zona muy, muy linda, en una zona muy familiar, en una zona full verde, que nos permite poder mandar a nuestros hijos a una escuela privada por ahora, ¿ok? Yo les expliqué en el video anterior, en el podcast anterior, que nosotros podíamos costearnos una escuela privada solamente porque los abuelos, los papás, la familia de mi esposo, en realidad sus abuelos y sus papás se ofrecieron a ayudarnos con el costo de la educación de los niños. Y eso fue un incentivo para nosotros. Dijimos, ok, chévere, vamos a hacerlo. Pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo de no mudarnos a ningún lugar, a ninguna casa más bella. Vivimos en un vecindario excelente, pero nuestra casa es vieja. No nos importa, porque para nosotros es más importante invertir en la educación de los chamos que pues vivir, no sé, en la urbanización top de acá donde estamos. Realmente eso a nosotros no nos quita el sueño. Tenemos carros súper normales, viejos. Nunca compramos carros nuevos, siempre compramos carros usados. Mi carro es del año 2018, el de mi esposo es del año 2016, pero están en perfectas condiciones, los usamos y ya está. O sea, no vivimos en esa caminadora constante de quiero más, quiero aparentar, quiero un mejor carro, quiero qué tal. No, ese no es nuestro estilo de vida, eso no es realmente la cultura familiar con la que queremos criar a nuestros hijos, y por eso decidimos mantenernos full humildes, full tranquilos, full, hey, tenemos ropa normal, tenemos una casa normal a la que le hacemos reparaciones normales e invertimos en los niños y en su educación. Entonces, esos son los costos que se manejan, y no siempre, que es como que nuestro pienso, el día que no podamos costear la escuela privada, por lo menos seguimos viviendo en un vecindario donde las escuelas son 10 de 10 y ya nuestros hijos tuvieron como que una muy buena base, tanto a nivel filosófico como a nivel educacional, como a nivel religioso, para que pues vayan a la escuela pública y sepan defenderse y sepan, sabes, brillar y darla con todo. En un caso en que no podamos seguir costeando la escuela privada. Muchos padres hacen eso, invierten los primeros años de vida, los años de la mayor absorción de conocimiento de sus hijos, que es como hasta los 8 o 9 años, donde los niños todavía están abiertos a seguir absorbiendo y tú sigues siendo la persona número uno en sus vidas, mientras que ya después de los 10, 11, 12, ya ellos empiezan a cerrarse y se empiezan a cerrar y empiezan a tener como que el propio mundo de ellos. Solo quiero estar con mis amigos, solo quiero hacer las cosas que mis amigos hacen, solo quiero encajar, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empieza la conversación de algunos padres de decir, bueno, ok, vamos a mandarlo a una escuela pública para que conozca más gente, para que tenga acceso a mayor infraestructura, a nivel deportiva. Generalmente las escuelas privadas tienen infraestructura deportiva pequeña, porque eso es algo que en lo que, como que no sé, pues es estándar, que no invierten tanto en tener unos estadios gigantes, mientras que los high school, los middle school y los high school públicos sí tienen estadios gigantes, porque bueno, el gobierno invierte en deporte porque sabe que a los chamos les gusta eso, yo qué sé. Entonces, esas es como que las diferencias con el campo económico y con los costos que tienen que ver con las escuelas privadas versus públicas, y cómo lo manejamos nosotros específicamente en esta casa. Vivimos en una casa vieja, normalita, bien bonita, sí, ¿sabes? La mantenemos como podemos, pero esa plata que nos ahorramos al no pagar mayores taxes, al no tener un estilo de vida mucho más costoso, lo invertimos en la educación de los niños.
Ahora hablemos sobre la aptitud académica que tienen los niños de escuelas privadas versus niños de escuelas públicas. Si bien sí hay una diferencia, no es tan grande la diferencia, ¿ok? Esto se los digo porque de verdad hay escuelas públicas muy buenas que sí preparan muchísimo a los niños y que la gente de verdad dice, oye, qué buena decisión fue mandar a mi hijo a esa escuela donde lo prepararon muy bien para ir a la universidad. Hay 2 tests que presentan los niños hacia el final de sus carreras educacionales, que vendría siendo como que en el último año o en los últimos años. Realmente no tengo full conocimiento sobre eso, pero sé que estos 2 tests se presentan. Hay uno que se llama EACT y hay otro que se llama SAT. Ambos tests, independientemente de si presentan los 2 o si presentan uno, son test de aptitud académica para la universidad, donde se mide comprensión lectora, escritura, matemática, computación, robótica. O sea, ahí como que evalúan todo en el estudiante y ven qué tan listo académicamente este individuo está para una educación mayor, una educación más compleja como vendría siendo la universidad. Entonces por acá Google dice, los niños de escuelas privadas tienen un puntaje de 23.6, mientras que los niños de escuelas públicas tienen un 21.7. En mi opinión, o sea, obviamente, bueno, no sé a nivel estadístico qué tan grande es la brecha entre estos 2 resultados. No es tan grande, pero sí hay un mejor resultado, una mejor concentración, una mejor formulación a la hora de el niño prepararse académicamente para presentar estos tests y para entrar en la universidad en las escuelas privadas versus en las escuelas públicas. También, hacia el final de los años de un estudiante en el bachillerato, comienza una serie muy rigurosa de preparación para que el niño haga la transición a la universidad. Esa transición, que yo también les voy a hacer un podcast sobre la transición de high school a la universidad y esos primeros años y cómo es el tema de la deuda, cómo es el tema, voy a investigar muy bien sobre cómo es el tema de si los inmigrantes ilegales acá pueden ir a la universidad, etcétera. Si ustedes tienen información, por favor déjenlo acá. Esa transición es muy dura. Esa transición, la mayoría de los estudiantes los primeros años, los que no estaban preparados para ese tema, se lo pasan súper mal. Y con súper mal me refiero a que reprueban de lleno, se estrellan contra el sistema que se los come, se los traga. Mi esposo, que él fue a una universidad muy, muy buena de ingeniería, me dice, mira, yo, o sea, en mi primer test de matemática, o sea, saqué y que F. Y yo lloré, no sé qué, para mí fue un choque muy grande, me costó adaptarme. O sea, imagínate, él que estudió aquí toda su vida, que nació aquí, estudió aquí, o sea, le costó. Imagínate niños que vienen, no sé, de estudiar en Latinoamérica, se encuentran con este sistema y luego se encuentran con ese sistema. O sea, aparentemente es una transición fuerte. Entonces, claro, los consejeros saben esto y empiezan a preparar a los chamos. Le empiezan a decir, mira, o sea, tienes que ponerle pierna. Les empiezan a mandar una cantidad de tareas muy, muy, muy pesadas. ¿Qué te digo yo? Que todos los días hacen tareas 3, 4, 5 y hasta 7 horas. He escuchado yo. O sea, el chamo sale de la escuela y se va directo a estudiar hasta las 10 de la noche, porque de lo contrario, o sea, va a reprobar. Es fuerte, o sea, la exigencia académica es muy fuerte. Entonces, al parecer, hay un porcentaje muy, muy grande, sobre todo en algunos estados. Por acá dice que en Nueva York, el 50% de los estudiantes de escuelas públicas no les va bien en la universidad esos primeros años, mientras que un porcentaje mucho más grande, no especifica cuál, pero dice que un porcentaje mucho más grande de los chamitos que fueron a escuela privada les va bien. Y es porque hay la capacidad económica para los tutores, hay la capacidad económica para que la escuela les asigne un consejero, les asigne una persona que los va a ayudar y los va a guiar y los va a entrenar para que el chamo le vaya bien. O sea, para eso la gente está pagando, para que el chamo le vaya bien en la transición a la universidad.
Por último, retomando la idea que les iba a explicar cuando les empecé a explicar el tema de los costos, es el tema de la inscripción y de la admisión. Todas las escuelas privadas claramente son privadas y tienen sus propias políticas relacionadas con a quién dejan entrar. Pero esta es la historia real y esto es algo que ustedes tienen que entender y tienen que anotarlo, ¿ok? Hay escuelas que piden un test de IQ, un test de cociente intelectual. ¿Por qué? Porque ellos se quieren asegurar de que los niños que entran a esa escuela tienen capacidades estándar o altas de aprender. Y de que van a ser niños brillantes y de que van a ser niños que les va a ir muy bien y que van a ser niños fáciles de enseñarles, porque a ellos les interesa que esos niños representen la escuela, ¿ok? O sea, las escuelas privadas no tienen pelos en la lengua y no les da pena admitir que solamente quieren los niños más brillantes y que solamente quieren los mejores niños, de modo que al final, cuando esos niños se gradúen y se gradúen con un test super wow, super top, eso les sube el rating a las escuelas privadas, ¿ok? Ellos quieren la crema de la crema, ellos quieren los chamitos genios, ellos quieren los niñitos más aptos para eso. Muy pocas escuelas privadas aceptan niños con problemas de aprendizaje, aceptan niños con problemas de autismo, aceptan niños con problemas cognitivos, problemas de cualquier tipo. Tiene que ser una escuela privada dedicada a eso. Pero la mayoría, las populares, casi no aceptan niños con ciertos problemas. ¿Por qué? Porque ellos no quieren gastar recursos en maestras especiales para esos niños, ¿ok? Como les dije, ellos quieren mantener el rating de estudiantes muy muy buenos, que les va muy muy bien en todo momento. Eso es algo que yo personalmente tengo conflicto porque, oye, si tú tienes un papá que tiene la plata y está dispuesto a invertir en su chamo, oye, ayúdalo, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no habrías de invertir en una maestra que se dedique a ayudar al chamo que necesita algo más de atención? Pero bueno, ya eso es parte de la autonomía y eso es parte de la libertad de mercado que tienen las escuelas públicas, las escuelas privadas, perdón, o sea, nosotros tenemos nuestras propias políticas y ya está. Pero eso es lo que se maneja. Entonces, ¿qué pasa? Que para tú entrar ahí, tú tienes que mandar al chamo a hacer un test especial con alguna compañía que ellos te digan, en alguna locación que ellos te digan, y al chamito le van a hacer un test para el cual él no debería estudiar, por cierto. Muchas personas hacen trampa y ponen al chamito de 3 años, de 4 años a estudiar, y eso no debería ser. O sea, debería ser que tú te apareces, aquí está mi hijo, ya pasa el test y no sé qué, y ellos lo ven. Y si la escuela es muy muy buena y si la escuela es muy muy popular, tienen lista de espera y tienen listas de aplicación y tienen deadlines que vendrían siendo como fecha límite para aplicar, para que tú puedas entrar el siguiente semestre, etcétera. Tú generalmente debes pagar un fee, debes pagar un costo de aplicación. Muchas escuelas piden un costo de aplicación que varía entre 80, 200, 300 dólares, 400, ¿ok? Depende. Nosotros, como les dije, aplicamos como a 3 de ese tipo de escuelas que son muy, o sea, como que aquí nada más queremos la crema de la crema, ¿qué tal? Y mi hijo quedó en la mayoría. Hubo otra en la que dijeron, no, mira, estamos demasiado full, de verdad, tu hijo no quedó en este corte, yo qué sé, whatever. La escuela que escogimos, la escuela con la que finalmente nos fuimos, que por cierto fue la primera que hicimos el tour, y por ser muy sencilla, por ser muy nueva también, es nueva y sencilla, es como sencilla. Dijimos como que, y nos queda lejos también, la escuela de mi hijo me queda como a 30 minutos. Dijimos como que, bueno, vamos a seguir viendo, ¿qué tal? Bueno, al final vimos como 5 escuelas más y nos volvimos a esa porque esa fue la que más nos gustó. Pero en esa escuela, la manera en la que tú inscribes a un niño es que el director y los directores y las personas en los que administran esa escuela entrevistan a los padres, ¿ok? La admisión, la prueba de admisión es una entrevista a los padres que dura como 1 hora, donde te preguntan muchas cosas. A nosotros nos preguntaron, obviamente la escuela es cristiana, es estoica cristiana, o sea, mezcla como que el estoicismo con el cristianismo.
y la filosofía con el cristianismo, etcétera. En esa escuela nos dijeron, eres cristiano, o sea, aceptas a Jesús como en tu corazón, yo qué sé, y nosotros y que es así. Nos preguntaron cómo resuelves problemas entre tu hijo o sea, cómo resuelves los problemas de tu hijo en la escuela, ¿ok? ¿Qué es lo que haces primero? Llamas al profesor, te apareces, formas un escándalo, ¿me entiendes? Como que nos preguntaron todo ese tipo de pasos para llegar a una resolución en caso de que existiera un problema. Y la tercera nos dijeron, entiendes que de la puerta para acá disciplinamos nosotros y de la puerta para allá debes continuar con la disciplina en tu casa. Y nosotros, o sea, porque mi hijo es muy desafiante, estábamos muy interesados en esa disciplina. Estábamos muy interesados en que nos ayudaran, ¿no? Con el tema de su personalidad enojona, porque mi hijo, yo algún día les voy a explicar lo que ocurre. Él es un niño bueno, él es súper polite, como polite vendría siendo como amable. Justamente hoy hablé con la maestra porque estábamos hablando de unas cosas, unas obras y tal, y me dijo, tu hijo es tan bello, no sé qué, escribe hermoso, sabe de todo, lee tal, él se porta demasiado bien, qué tal, tiene sus momentos enojón, tiene sus momentos de decepción, pero en general tu hijo es genial. Entonces, eso por esa parte, pero él es un niño muy desafiante, vamos a ponerlo así, pues, o sea, me tocó uno fuerte. Y nosotros no queremos decepcionarlo, ¿no? Nosotros no queremos fallarle cuando de autorregulación y cuando de contención y cuando de herramientas para que él se pueda volver un ser humano funcional y logre autogestionar ese temperamento tan fuerte con el que él nació, porque de verdad en esta casa, ustedes que, bueno, los que no me conocen, pero los que sí me conocen, o sea, nosotros somos full crianza respetuosa, no te gritamos, no te pegamos, hablamos mucho contigo, ¿qué tal? Pero bueno, nos ha tocado establecer consecuencias, nos ha tocado establecer límites muy duros con él, como que mira, o sea, te dije que no lo hicieras, mi hermano, o sea, ¿por qué tenías que montarte ahí si yo te dije que no? Entonces, bueno, eso nos interesó y a ellos les interesaba también que nosotros tuviéramos una continuidad a lo que ellos nos decían. Por ejemplo, ellos dicen, si tu hijo tuvo un mal día, si tu hijo tuvo un día donde desafió a medio mundo, no es mi caso, por eso no los explicaron en ese día. Ese día no es que tú te lo vas a llevar para tu casa y tú te lo vas a llevar como helado. A aplaudirle la gracia, ¿me entiendes? No, ese día tú tienes que conversar mucho con él, ese día tienen que haber una conversación de límites muy fuertes, muy vívida, muy bien establecida, de modo que tu hijo entienda que los maestros somos la extensión de los papás acá en la escuela y que si ellos te deben respeto a ti, nos deben respeto a los maestros. O sea, de verdad, en la escuela de mi hijo fomentan el respeto a los mayores y a sus maestros y a todo el mundo en realidad muy marcado. Y eso es algo que esta sociedad, ustedes saben bien que les cuesta, porque ahora todo el mundo confunde crianza respetuosa con dejar que el chamo haga literalmente lo que le dé la gana. No, él no quiere saludar. No, él no quiere decir buenos días. No lo obliguen a decir buenos días. ¿Qué? Entonces, hay escuelas en donde hacen una entrevista para los padres para saber que esa gente no va a ser un problema, no va a ser un dolor de cabeza y que sí van a poder trabajar en equipo, padres, maestros, padres, directores, para lograr que la comunidad de niños se mantenga bien unida y bien al unísono y bien, ¿me entiendes?, coordinada con lo que las escuelas, los valores de esa escuela promueven. Ahora bien, existen becas, existen programas de becas para las escuelas privadas. Nunca está de más. Tú que me estás viendo que tú tienes un niño de 1 año, 2 años, 3 años, nunca está de más, hermana, que usted haga una lista de las escuelas que le gustan y empiece a tocar las puertas año tras año, semestre tras semestre, aplicando para su programa de los cupos gratis que dan. O sea, hay becas. Todas las escuelas, casi todas las escuelas tienen programas para familias
que no pueden costearse una escuela, pero que sueñan con una mejor educación para sus hijos. Por supuesto que sí. Más de un papá, generalmente, esto es lo que ocurre, para que eso ocurra. Más de un papá o un exalumno de esa escuela, que ya es un papá o que ya se volvió exitoso, lo que sea, le regala anualmente, o muchos papás regalan anualmente, donan a la escuela. Nosotros donamos a la escuela de nuestros hijos $500, $700 extra siempre al año, para que mejore la infraestructura o para que le den un cupo a un niño que lo necesita y que se beneficiaría muchísimo. Es un servicio a la comunidad. Entonces nunca está de más que tú estés al tiro de cañón en la escuela que te gusta, en la escuela que tú sabes a la que quieres aplicar, y replicar, poner tu nombre, poner el nombre de tu chamo y decir, mira, ¿qué tengo que hacer? O sea, por favor díganme, yo voy a seguir aplicando aquí todos los años hasta que mis hijos puedan entrar aquí. Si tú eres de ese tipo de mamá, chama, o sea, de verdad te deseo lo mejor, dale pum, porque yo sé que con mi hijo estudian niños a los cuales no pagan nada. Su familia son personas de recursos mucho menos de lo que uno tiene, y igual ¿sabes? Los niños crecen estudiando lo que los otros están estudiando. Quizás de repente no son niños que se van a aparecer en cada cumpleaños, que te van a dar un regalo, wow. Pero no importa, eso es lo de menos. Lo importante es que el chamito reciba la educación y reciba la oportunidad de tener una educación más enriquecedora que el resto de las personas que lo rodean. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y espero que les haya servido de mucho, y como que una información inicial para que puedas entender y para que puedas empezar tu búsqueda y tu investigación relacionada con la educación de tus hijos. En el siguiente podcast voy a hablar sobre el homeschooling y cómo es ese mundo, cómo es ese tema, porque yo fui homeschooler hasta que mi hijo tenía como 3 años y medio, o sea, desde que él nació, homeschooling aquí en la casa. Tengo un área, yo se los voy a mostrar, tengo un área que es solamente como que para aprender, qué tal, cuáles eran las dinámicas. Y también les voy a hablar de lo que sé que mis amigas que son homeschooler o maestras en casa o escuela en casa practican con sus hijos, cuáles son los recursos online en los cuales tú te puedes apoyar para tener una buena dinámica y para tener una buena rutina de educación en casa. Una de las mamás de mi grupo del sueño de Contando Ovejitas me dijo que ahora se está hablando de las escuelas magnet. Voy a tener que investigar al respecto para poder echarles el cuento. Y luego al final de que echemos todo el cuento de todas las escuelas, vamos a hablar de la universidad. Cómo es el tema de la aplicación, cómo es el tema de la lotería, cómo es todo ese tema, porque la verdad es que es denso. Tengo que sentarme a hacer un guión bastante consistente para que se pueda entender y para que ustedes puedan tener como que una idea más clara. Muchísimas gracias por apoyarme. No te olvides de pasar por mi Patreon y escoger un plan de suscripción que te convenga y que te guste, para que puedas también entrar a mi Telegram y podamos hablar casi que todos los días, ayudarte con el sueño de tu familia, ayudarte con tu hijo, con la disciplina, con los berrinches, con la educación, con la medicina. Se me enferma el muchacho, auxilio, ¿qué le doy? De verdad, ahí eso se ha vuelto como un chat GPT de la maternidad. Yo amo mis dos comunidades, tanto de Telegram como de WhatsApp. Todo el mundo que entra ahí, todo el mundo se queda ahí. Así que únete, hay muchos precios, hay muchas maneras de apoyarme y hay muchas maneras de seguir patrocinando este espacio que puedes ver aquí. Y sobre todo este proyecto que tengo yo y pues mi familia, de mi familia hacia la tuya, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.